Bueno, qué bien que estamos en la casa de Dios, iniciando un nuevo mes, iniciando este día en la casa de Dios, ¿verdad? Pues oramos siempre por nuestros hermanos barrios, ¿verdad? Que Dios fortalezca sus corazones, sus vidas, toda situación en la cual solamente Dios puede dar ese consuelo. Así es que qué bueno que les tenemos acá en la casa de Dios. Eso es lo importante, que podamos fortalecernos en el Señor. Y eso es lo que la Biblia nos recuerda: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Fíjense que esta noche voy a hablar de un tema que no es que esté de moda, sino que se habla mucho últimamente. Y el tema que voy a hablar es los tóxicos según la Biblia, porque nosotros tenemos un concepto de esa palabra, pero veamos qué es lo que la Biblia enseña. Y hay un significado de esta palabra. Veamos lo que dice Proverbios 6, 16. Proverbios 6, 16 al versículo 19. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta noche que tú nos regalas la bendición en congregarnos. Señor, encomendamos en tus manos nuestra vida, nuestra salud, nuestros hogares, las responsabilidades que tenemos. A cada uno de los hermanos, Señor, que esta noche estamos acá en tu casa, que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Señor, toda carga, toda ansiedad, problemas o necesidades, Señor, esta noche las ponemos en tus manos. Alivia, Señor, nuestra carga, porque eso es lo que tú dijiste en tu palabra. Obra en los corazones, obra, Señor, nuestras vidas, en aquel que está enfermo, en aquel, Señor, que está sin trabajo, en aquel que está pasando un momento difícil. También, Señor, obra en los corazones de nuestros hermanos, Señor, la familia Barrio, Señor, conforta, Señor, esos corazones. Asimismo, Padre, todo aquel que esté pasando por un momento difícil en su vida, tú conoces, Señor, cada necesidad. Háblanos, Señor, en tu palabra esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quítame el ventilador, por favor. Esta es una palabra que se está utilizando mucho últimamente. Es una palabra que inclusive se toma hasta como una broma, como un chiste. Casi siempre se hace mención, ¿verdad?, de la persona que tiene su esposa, su esposo, su pareja, su novio, su novia, que es la persona celosa. Así es el concepto que se tiene en las redes sociales, inclusive en la televisión y todo eso. Pero, ¿qué es lo que significa ser una persona tóxica? Y el concepto que hay por ahí es la persona que hace daño, que le causa daño a alguien. Es la persona que le roba las energías. Es la persona que se muestra amenazante, humillante, manipuladora. Es la persona que en su mayoría de ocasiones cree que le causa daño a alguien más, pero le causa daño a las otras personas de su alrededor, pero también se causa daño a sí mismo. Entonces, la persona tóxica es la persona que causa mucho daño, pero que también se daña a sí mismo. La persona que tiene una serie de cualidades, o no de cualidades, sino
una serie de acciones que se enfrasca en algo para afectar la vida de alguien. Pues, a veces es un poquito más comprensible cuando nosotros decimos, mire, esa persona me tiene cansado. Y estos casos se pueden dar en el trabajo, se pueden dar en la familia, se pueden dar con las personas que usted conoce. Esa es la actitud de esa persona desafiante. Ayer hablaba yo con alguien en el trabajo y hablábamos que es una persona difícil de tratar. No se puede platicar con esa persona. Entonces, y le digo yo a la otra persona, le digo, mire, le digo yo, fíjese, ya me acordé, esto fue, había que ir a pagarle a alguien por el alquiler de una propiedad, según el contrato, pero es una persona que no respeta el contrato, porque todo el tiempo está reclamando, todo el tiempo, y no es que se le deba, se va al día, incluso se le paga hasta anticipado, pero es una persona con la cual usted no queda bien. Y le digo yo, mire, hay que ir a pagar. Sí, me dice, ¿por qué no nos hace el favor? Llévelo usted, me dice. Va, está bien, voy a hacer el trabajo que nadie quiere, pero está bien. Voy a ir a espadear, le digo yo, con esa persona. No es que a pelear, sino yo a depositarle su dinero, a pagarle su dinero. Pero es una persona con la cual usted no se puede poner de acuerdo. Entonces, más o menos ahí va el concepto. Pero la Biblia nos menciona en este libro de Proverbios sobre 7 tipos de personas. La versión lenguaje actual dice, hay 7 tipos de personas, dice, que Dios no soporta. Aquí dice el versículo 16, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entonces la palabra abominar significa Dios no lo soporta. Y imagínense, si nosotros consideramos que todos tenemos un límite en nuestra paciencia, todos tenemos un límite en nuestra paciencia. Hay quienes son un poquito más pacientes y otros nada. Pero cuando hablamos de Dios, dice la Biblia que Dios es amor. Dice la Biblia que Dios es grande en misericordia. Dice la Biblia que Dios es alguien que nos puede comprender. Pero cuando la Biblia dice en este proverbio, son personas que Dios abomina. Significa, son personas que Dios no puede soportar. Eso significa, es algo que para Dios es lo peor. Aunque ya le decía, yo le explicaba, la Biblia nos enseña que Dios es amor. Pero cuando son personas con ese tipo de actitudes, Dios dice, así como en Apocalipsis que dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, le dice a una de estas iglesias, de las 7 iglesias de Asia, te vomitaré, dice. Entonces es más o menos un concepto similar cuando dice, son personas que Dios no soporta. Entonces, ¿por qué yo le agregué lo que le mencionaba? ¿Por qué le decía yo, son personas tóxicas? Porque el concepto pega exactamente con la descripción que da la Biblia. Entonces la Biblia describe este tipo de cosas, este tipo de personas, y vemos lo que dice sobre el versículo 17. Es que es la primera de las personas que la Biblia describe. No lo dice que son tóxicos, pero yo le agrego porque da y casa exactamente la descripción. Versículo 17. Los ojos altivos, que nosotros lo comprendemos como la persona orgullosa. Dice el libro de Daniel que Dios puso contra la espada y la pared a uno de los hombres que se llenó de orgullo. Dice que este hombre había mandado a construir, había mandado a hacer no solamente su palacio, sino que otro tipo de edificaciones, y él se llenó de orgullo, dice.
Y tanto fue que se llenó de orgullo que Dios le mandó una enfermedad que teológicamente se dice que fue una enfermedad que trastornó la vida de este rey. Pero se transformó el hombre en el aspecto casi como una bestia. Ese fue el pago que Dios le da a este hombre por volverse orgulloso. Porque mire, hay niveles de orgullo. Una cosa es el orgulloso y otra cosa es el que se roba la gloria que la Biblia dice que solo a Dios le corresponde. Por ejemplo, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de un Herodes, hubieron varios, pero de uno de los Herodes que dice que recibió, comenzó a hablar un discurso, y toda la gente que estaba pues alrededor de él y que de alguna manera se beneficiaban de él porque él era el gobernador, etcétera, le comenzaron a decir: voz de Dios y no de hombre. Y dice la Biblia que Dios le manda una enfermedad terminal a este hombre y se termina muriendo. Dice, hay un historiador que menciona, un historiador judío, que menciona que la enfermedad que a este hombre le llegó fue una enfermedad dentro de sus intestinos y que básicamente se comenzó a podrir por dentro y termina muriendo. Fue una muerte muy dolorosa. Pero yo lo asocio con el versículo 17 porque dice los ojos altivos o el orgulloso. Uno de los casos se menciona en Daniel 5:20 y Dios dice por qué en este caso mandó. No es el mismo caso, el de Daniel es un caso y el de Hechos es otro caso. Pero veamos el de Daniel. Daniel 5:20. Este caso que se menciona, en donde yo le mencionaba, Daniel capítulo 5, versículo 20. Se habla de la escritura en la pared de Belsasar, el cual lo que hace fue, mandó a traer todos los vasos y todos los utensilios santos que eran del templo de Israel en Jerusalén, se los llevaron a Babilonia. Estando allá, Belsasar, al calor del vino, manda a traerlos todos estos utensilios y se puso a beber vino, él y toda su gente y todas sus mujeres, etc. Entonces Dios obviamente le manda la muerte. Pero veamos lo que dice Daniel 5:20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, estaba describiendo de este hombre, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Aunque aquí se está mencionando, veamos el versículo 21, y fue echado entre los hijos de los hombres. Aquí está hablando de un antepasado también, de Belsasar, en lo que le pasó acá. Pero Belsasar, del cual se está describiendo que es el que mandó a traer los utensilios, el que tomó el vino, etcétera, en ellos, termina siendo asesinado, finalizando todo esto, porque no había nadie que le descifrara la escritura en la pared, solamente Daniel, ¿verdad? Entonces Daniel va y le descifra el enigma, lo que decían las palabras que una mano misteriosa que él vio escribía en la pared. Entonces, al finalizar todo eso, cuando Daniel termina de descifrarle ese mensaje, termina siendo asesinado. Pero estoy hablando que como un orgulloso es tomado como un tóxico, porque el orgullo lo hace sentirse superior a los demás, lo hace ponerse en un aspecto, en un nivel que cree que nadie más puede estar a la par de él. Está hablando del nivel, ¿verdad? Puede ser un nivel social, puede ser un nivel en el lugar de trabajo, puede ser un nivel inclusive con la familia, porque todas estas cosas y estas conductas van de la mano.
Entonces, si yo me regreso allá a Proverbios 6:17, los ojos altivos, que es el orgulloso, el otro tipo de persona, dice la lengua mentirosa. La Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Entonces, en Génesis se menciona cuando el hombre cae de la gracia en el aspecto de que es engañado. Satanás entra, engaña a Eva, luego engañan a Adán y luego Dios se presenta delante de ellos y les dice: ¿qué pasó? Entonces el hombre dice: no, es que la mujer que tú me diste. Y le pregunta a la mujer, y Eva responde: no, es que la serpiente me engañó. Entonces, por eso es que allá en los evangelios dice que Satanás es el padre de mentira, porque estamos hablando de el mentiroso. Estamos hablando en el versículo 17, la lengua mentirosa. ¿Y cómo yo lo puedo asociar? Bueno, si nosotros nos vamos a Génesis 3:13, veamos cómo Dios castiga la mentira. Es un ejemplo que la Biblia dice que Dios es lo que determina con la persona mentirosa. Ahora, usted me va a decir: pero mire, todos mentimos. Yo le estoy presentando uno de los casos en donde se creía, o al menos los que estaban involucrados en ese engaño, consideraban, ¿verdad?, que no iba a tener pues mucho, no iba a trascender ese engaño, esa mentira. Pero la persona tóxica acostumbra a engañar. 3:13, Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la Biblia define como la persona mentirosa como alguien que afecta a los demás, engañando, y se afecta a sí mismo, porque hay algo que viene sobre la persona que engaña. Porque el que acostumbra a mentir cree que no le va a afectar. Y la Biblia dice que Satanás, que es el padre de mentira, dice la Biblia que ya está preparado para él el lugar de fuego y azufre. Va a ser lanzado. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Entonces ahí nosotros decimos, ¿verdad? Aplica exactamente el caso, el concepto de una persona tóxica. La Biblia lo describe como el mentiroso. Pero el proverbio dice la lengua mentirosa, que dice que Dios no puede soportarle. Entonces, ¿por qué dice usted? Si Dios no soporta al mentiroso, entonces ¿por qué nos perdona? Ahí es donde yo quiero llegar. Todo este tema está centrado en que en alguna de las acciones o actitudes que se describen en ese proverbio, tal vez nosotros estemos, pues, en algo nos estemos nosotros involucrando, en algo nosotros estemos haciendo, pero el objetivo es que nosotros estemos a cuentas con Dios. O sea, que dejemos esa actitud, que dejemos esas acciones, porque al final, dice la Biblia, Dios no lo soporta. Y el caso más emblemático es lo que sucedió con Satanás. Dice la Biblia de que Dios pronuncia maldiciones sobre la serpiente, que en ese momento Satanás había tomado la forma de una serpiente. No que Satanás es la serpiente exclusivamente, no.
tomó la forma de una serpiente. Pero claro, Dios también pronuncia maldición sobre las serpientes. Entonces, también hay otro tipo de personas. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Que nosotros, ¿verdad? Podemos decirlo como la persona que usa violencia. Entonces, la persona que usa de violencia es una persona que no se entiende con las demás personas, con los demás, con los del resto alrededor, no se entiende a través del lenguaje. No lo soporta porque lo que hace es llegar o inclusive utilizar los métodos violentos, llámese golpes, llámese maltrato, llámese infligir dolor, amenazas, porque al final es una persona manipuladora. Ese es el concepto que estamos hablando. Es una persona manipuladora. Entonces, la Biblia dice que es alguien que Dios no lo soporta también. ¿Y quién es esa persona? Allá en Proverbios se menciona, se amplía un poquito más. Proverbios 1:16 se amplía un poquito más hablando acerca de este tipo de persona. Dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Claro, ahí donde nosotros decimos, ¿verdad? Que es una persona que utiliza la violencia, que amenaza, que golpea, que causa muchísimo daño. Nosotros estamos viendo en la actualidad muchos casos de maltrato. El maltrato no necesariamente es solamente hacia los niños. El maltrato puede existir hacia las personas adultas, hacia las personas ancianas, hacia las personas que no se pueden valer por sí mismos, porque es alguien que no puede caminar, es una persona que no puede valerse por sí misma. Entonces vi un caso de un hombre que abusó de una anciana. Ella estaba, no podía caminar. Y claro, las cámaras detectaron bien, claro, dieron a conocer el caso cuando ya todo había pasado, pero capturaron al hombre. Esa es la persona violenta, la persona que considera que los demás tienen que hacer las cosas a través de la violencia, por amenaza. Pero la Biblia nos da algunos ejemplos. En Jeremías capítulo 2, versículo 33, Jeremías 2:33, 2:33 y 34. Mira lo que dice el versículo 33. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste sus caminos. Permítame, Jeremías 2:33 y 34. Vamos a ver qué dice. Mire 34. Aún en tu falda se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dice, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Todo lo que está describiendo en el capítulo 2, habla de la manera de negar a Dios, del pueblo de Israel, ¿verdad? Por eso es que el título del capítulo 2 dice Jehová y la apostasía de Israel, recordando, ¿verdad?, de la actitud del pueblo de Israel hacia el que no puede valerse por sí mismo. Porque aquí estamos hablando del que derrama sangre inocente. En pocas palabras, el que se aprovecha, quizás tiene autoridad, quizás tiene manera como poder subyugar, poder amenazar, poder coaccionar a las personas, llegar, ¿verdad? Llegar a lo que es la violencia. Es una persona violenta, es una persona que por las buenas no logra las cosas, entonces a través de la violencia quiere lograr. Entonces dice la Biblia que Dios no puede soportar a esa actitud, a esa persona o a ese tipo de personas que, nosotros ahora estamos viendo varios países
Varios países donde los que dirigen esas naciones incitan a la violencia. Si no es por las buenas, será por las malas. Y mire, no nos vayamos muy lejos. La Biblia dice de que en los tiempos finales habrá un control total y absoluto de parte del anticristo hacia la humanidad. Entonces, y van a incitar a la violencia. Entonces, el concepto de tóxico es un concepto muy amplio, pero que la Biblia lo describe, no dice la palabra, pero que pega exactamente cada una de las cualidades. El otro caso, el tipo de persona número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y eso lo dice en Proverbios capítulo 6, versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Esto está relacionado con el anterior, porque el anterior decía, derrama las manos derramadoras de sangre inocente. Y el siguiente dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Es decir, el que anda pensando en todo momento las maldades que va a hacer. Dicho de otra manera es el malo o el malvado. Entonces, ¿cómo puede entenderse una actitud así? Porque mire, porque en general pues, porque la maldad es de tal manera que no es solamente en los estudios, no es solamente en el trabajo, no es solamente incluso con la familia, no es solamente con la gente que conoce, con los que no conoce. Es una amplitud, es algo general. Y la Biblia menciona uno de esos casos, veamos qué es lo que dice para que lo comprendamos mejor. Mateo 18:31. ¿Cómo nosotros podemos entenderlo? Con un ejemplo. Mateo 18:31. 18:31. Que aquí se está describiendo sobre, el Señor Jesús dice, sobre dos deudores. Y lo que el Señor Jesús describe es que a uno de ellos se le perdonó. Veamos lo que dice. Versículo 24, vamos a leer. 24 hasta el 33. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y mire 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y mire lo que le pasa al que no quiso perdonar cuando ya antes a él ya le había perdonado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces, la palabra que se utiliza ahí es la palabra malvado. Una persona tóxica es una persona que actúa con maldad. Por eso es que dice el corazón que maquina pensamientos inicuos. El ejemplo que le menciono es el ejemplo de ser una persona que sabiendo que le perdonaron a él su deuda, él no quiso perdonar la deuda del otro que le debían a él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender una actitud de una persona así? Una persona mala, una persona cruel, una persona de que todos le pueden perdonar a él, deben de perdonarle a él, pero él no perdona nada.
Entonces es una persona tóxica también, una persona que no quiere acceder nada. Inclusive cuando nosotros hablamos de una persona malvada, podemos decir que es una persona que en todo pleito siempre le gusta salir ganando. Hoy nosotros estamos viendo muy de moda eso, con tantos casos que hay en la calle de que de repente se comienzan a pelear la gente. Y eso está muy en la realidad. La gente que se pelea por cualquier cosa. A veces nosotros vemos casos que es la persona que abusa de los demás. Nosotros podemos entenderlo. El que maneja un carro más grande siempre está queriendo sacar al que es carro más pequeño. Es la persona que dice, no, si me hizo a mí tal cosa, yo le voy a hacer más. Y si el otro se trata de escapar, él trata de perseguirlo a modo de llegar a una venganza. Entonces, esa es la persona malvada. Es la persona de la cual cree que todos tienen que pagárselas a él. Las deudas, lo que le hicieron mal, lo que le vieron mal, que no le ayudaron, que no le hicieron el favor, que le mintieron, que le engañaron, que a lo mejor pues no se va a quedar así. Esa es una palabra que este tipo de personas mencionan. Eso no se va a quedar así. Es la persona vengativa, es la persona malvada, la persona que tiene un corazón cruel, corazón que al final no perdona nada. Fíjense que las leyes en nuestro país, ¿verdad? Casi siempre esas leyes a veces se cumplen, a veces no se cumplen. Se habla mucho se critica mucho sobre las leyes de tránsito. Ahora mucha gente está denunciando a los famosos gestores de tráfico, porque son personas que están puestos para ordenar el tráfico. Porque eso es lo que les han mandado, a ordenar el tráfico, que es algo necesario, algo muy bueno. Pero se ha puesto mucho de que ellos son bien estrictos y ellos no perdonan en algunas ocasiones, no es siempre. No perdonan al infractor. Pero ellos sí pueden tergiversar y sí pueden quebrar la ley con sus motos, ¿verdad? Porque eso le saca mucho allí en los videos donde están haciendo denuncias. Entonces, a veces la persona, por su trabajo, por la posición de trabajo que le dan, porque tiene autoridad, porque tiene personas a su cargo, se vuelven personas intransigentes, personas de un corazón malvado. Llegan a tener un corazón sin ninguna misericordia. Porque como son ellos los que toman la decisión, son ellos los que determinan si quitarle el trabajo o no a la persona, son ellos los que determinan si se va a proceder o no con algo, etcétera. Entonces, está muy relacionado. Entonces, es una persona tóxica también, que la Biblia dice que son aquellos que básicamente su corazón está maquinando pensamientos inicuos. Siempre está pensando cómo va a dañar a las personas, qué va a ir a hacer, cuál ley va a ir a aprobar, qué va a determinar, cuáles son las reglas que hay. Es algo bien difícil porque esto lo va como atrapando a la persona. Y es bien engañoso porque es una persona que se va llenando, claro, por su trabajo, por la posición que tiene, se va aprovechando. Entonces, ese tipo de persona es así de difícil, pero el corazón de la persona malvada no era así al principio, se fue haciendo así, ¿verdad? El ambiente lo hace así. El hecho de querer tomar ventaja sobre los otros lo va haciendo así. Vea, hay otro caso, el número 5. El número 5 que dice en el versículo 18, estoy en Proverbios 6, 18, los pies presurosos para correr al mal. Ese es el ansioso por ir a hacer maldad. Y la Biblia nos da un ejemplo en Génesis, que por cierto Dios toma una decisión bien drástica en Génesis capítulo 6, versículo 5,
¿Qué hace Dios con respecto al que tiene prisa por correr al mal? El ansioso de meterse en problemas, el ansioso de quitarle la vida a alguien, el ansioso de dañar a alguien, el ansioso de causarle problemas a alguien. Y la Biblia nos describe en Génesis 6, versículo 5, miren lo que estaba pasando en ese momento, hablando de la maldad de los hombres. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué decide Dios? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, esa actitud que es la persona que está con deseo de ir a meterse en problemas. Allá en Proverbios capítulo 30, si no estoy equivocándome, se habla, ¿verdad?, de la persona que enfoca su vida en el vino, ¿verdad? El que está pensando al siguiente día lo que va a ir a comprar, lo que va a ir a hacer, pero no solamente esa actitud, sino aquella persona que está pensando la maldad que va a ir a hacer, ¿verdad? Y no se aguanta porque amanezca, no se aguanta porque el día llegue, no se aguanta por desquitarse. Entonces, dice la Biblia, el que tiene pies presurosos para correr al mal. Y mire, y vamos avanzando rápido. En el versículo 19, en Proverbios 6:19, se menciona la persona número 6, de las cuales se habla que son tóxicos según la Biblia. Versículo 19, el testigo falso que habla mentiras. Al Señor Jesús, cuando lo llevan hasta la crucifixión, como no encontraban nada, no hallaban una acusación, buscaron testigos falsos. Entonces, dice, buscaban algunos de repente dijeron, nosotros hemos visto que él dice esto, pero a la hora de las horas que se iban a presentar delante de quienes tenían que decidir en el juicio de él, ya no quisieron. Entonces van los religiosos y buscan a otros falsos testigos. Y estos sí hablaron en mal del Señor Jesús. Y claro, terminan acusando al Señor Jesús y terminan enjuiciando al Señor Jesús, y él termina siendo pues crucificado. Se menciona ese caso. Pero también se habla de otro caso en Hechos 7:58. Hechos 7:58. Y son personas que Dios no las soporta, ¿verdad? La persona que se presta para hundir a alguien. Y mire, ahora nuestro país está pasando por una situación bien difícil. Si lo hablamos en términos jurídicos o de leyes, hay mucha gente que está pagando una acusación de alguien que se la inventó. Hay casos reales, hay casos que realmente sucedieron así, pero hay otros casos donde no pasó así. Son personas, falsos testigos. Hechos 7:58. Mire, aquí se habla de uno de los primeros diáconos en el libro de Hechos, en donde termina siendo asesinado. Y vean lo que dice, Hechos 7:58. Mire ese versículo lo que dice. Y echándole fuera de la ciudad, hablando de Esteban, ¿verdad? Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Y por qué Esteban, que era un varón lleno del Espíritu Santo, dijo: no le tomes en cuenta este pecado? Porque estaban mintiendo, porque eran falsos testigos, porque lo que hicieron fue hablar cosas que no eran. Y la Biblia dice que en Proverbios 6:19
que son personas que Dios no puede soportar. El testigo falso que habla mentiras. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés dice, no aceptarás en juicio a un solo testigo, ¿verdad? Porque cuando se tenía que decidirse algo, Dios le dice a Moisés, no aceptes digamos, la decisión, la narrativa de un solo testigo. Dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Pero por qué? Porque en el Antiguo Testamento pasaban muchas cosas y siguen pasando cosas. De personas que dicen, no, mira, vamos a hablar y lo vamos a hundir. Y se ponen de acuerdo. Y muchas veces es porque les pagan y otras veces es por el deseo de ver que a la persona le hagan el mal. Eso dice la Biblia que Dios no lo soporta. Son las personas tóxicas que la Biblia lo define de esa manera. Entonces usted dice, ¿y qué le habrá pasado a los que acusaron falsamente a Esteban o al Señor Jesús? O a tantas personas en el Antiguo Testamento que no se describe uno a uno de ellos, pero que sí hubo muchos casos de esto. Por eso Dios dice, a Moisés le dice, no aceptarás la acusación de un solo testigo. No, entre 2 y 3 testigos tienen que estar hablando la verdad. Porque uno solo no puede ser. Porque eso se prestaba mucho. Entonces dice la Biblia que Dios no lo soporta, ¿verdad? La persona que pone en mal a otro. Pero esto está relacionado con el último. En Proverbios 6, 19, la última parte dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Dicho de otra manera, el que provoca pleitos dentro de las familias. Ya te diste cuenta de lo que está diciendo fulano, ya te diste cuenta de lo que fulana de tal dice. El que arma problemas, porque hay gente que le gusta ver entre las familias están peleándose. Y mire, y hay mucha gente que le gusta ver que se están peleando y ellos se quedan riendo. Es una maldad, mire, es un corazón donde Satanás lo ha manipulado a la persona. Mire, hay casos en los cuales de repente el hogar está bien, está estable, pero viene alguien y mete cizaña, mete discordia. Satanás es bien astuto. Cuando una persona es muy celosa, puede ser un caso. Mire, allá ya se dio cuenta. Allá vieron a don fulano, ¿ves? ¿En serio? No, a mí solo me dijeron, ¿verdad? Si usted quiere creerme, si no, ni siquiera lo menciono. Yo por ayudarle. Y el hombre bien cansado de trabajar, el pobrecito, y ya vine. ¿Cómo que ya vine, verdad? Ya me dijeron, ¿verdad? El hombre no sabe ni de lo que le están hablando. No estoy defendiendo a los hombres, pero pueda que suceda eso, pueda que sea al revés. Pueda que al hombre le calentaron la cabeza, le dijeron, mira, por allá vieron a la fulana o a tu mujer, mira esto y lo otro, y mira aquí, mira allá. Y mire, hay tanta maldad hoy en día porque hay unos software de inteligencia artificial que pueden clonar la voz de la gente. Hay software. Pueden editar, hacer videos y todo. Pero lo que es más casi real es cuando editan y hacen la voz de la persona. Y es bien fácil porque ¿quién nos manda un audio, hermanos, ahora a través de WhatsApp o alguna otra aplicación de mensajería? ¿Quién nos manda un audio? Y solo eso necesita estas aplicaciones para poderle hacer una voz idéntica. Y solo le escribe lo que tiene que decir y ya lo habla con el tono de voz de la persona. Le digo, eso es en la actualidad, pero la Biblia dice que Dios no soporta al que pone pleito dentro de los hogares.
al que incita a la maldad, al que incita a que se peleen, a que estén discutiendo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces dentro de nuestra familia siempre habrá alguien, ¿verdad? Todos están tranquilos. Ay, no vaya a ser que la tía fulana, que el tío fulano, que el primo, que la prima, que de repente, que una llamada, que un mensaje, mira que esto, y el hombre llega con la cabeza caliente de molesto, o la mujer va tirando las cosas, reclamando. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser sabios, hermanos. Hay que ser, mire, tenemos que hacer las cosas al final, dejar que la molestia pase. Hoy me sucedió algo que yo tenía que hacer una llamada y al final decía, hasta las 12 del mediodía van a estar trabajando en esa oficina. Dije yo, voy a tener que llamar para hablar de una aclaración de una situación, de una factura. Pero yo dije así, voy a llamar, intenté y no me va a creer. Había un problema en la línea de teléfono fija, no de acá, no del trabajo. Pero y yo dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo? No, me voy a esperar después de vacación. ¿Para qué? Para tener una cabeza fría, para tener una cabeza en donde usted va a estar pensando todos estos días, analizando qué es lo que va a hacer. Aunque yo no hablaba de hacer una maldad, sino de pedir una explicación. Mire, explíqueme esto, cómo está esto y esto. Pero en ese momentito que me acaban de decir, cualquiera se enoja, pues. Usted se acaba de bajar del transporte colectivo, viene cansado, viene con hambre, trabajado, regañado en el trabajo y de repente, ¿verdad? Le dicen, mire, que fíjate que se arruinó tal cosa, fíjate que aquí pasó esto, no hicieron esto. Ay, es peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado en tratar de no sembrar discordia dentro de los hogares. Esa es una persona tóxica. La Biblia menciona que Dios no la soporta. Y casualmente, no casualmente, sino de la maldad de la persona es que el que causó el daño se va despacito y se queda riendo. Y esa es la maldad que el enemigo también hace en la vida de las personas. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Démosle un aplauso a nuestro Dios, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta noche por habernos hablado en tu palabra, por habernos permitido, Señor, estudiar esta palabra para nosotros, para esta noche, Señor, donde nos ha dejado mucha enseñanza de la vida práctica, de cada una de las cosas que podemos vivir a nuestro alrededor, que sin darnos cuenta nos podemos convertir en alguien tóxico en la vida, afectando a las demás personas, afectando nuestra misma vida, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo bendiga nuestras vidas, nos guíe siempre, nos ayude a tomar decisiones sabias, nos ayude a estar siempre controlados a través de tu palabra en nuestro temperamento. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, llegan tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, llegan tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo tú eres fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo tú eres fiel hacia mí. Hacia mí. Señor, gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por haber hablado en nuestros corazones. Bendice el resto de la semana. Danos, Señor, tu paz, tu bendición. Danos esa tranquilidad en medio de los problemas, en medio de la tormenta, en medio de las deudas, Señor, en medio de cada una de las necesidades que esta noche podemos estar pasando. Danos una semana y un mes bendecido, Señor. Quita de nosotros todas nuestras cargas.
Quita de nosotros todas nuestras angustias, Señor. Y danos esa tranquilidad y esa paz que solamente tú nos puedes dar. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el viernes. No se le olvide. Domingo estamos celebrando Santa Cena en el culto de las 4.